nos corresponde el capítulo 6 de lo que es el versículo 16 al 21. Entonces, acompáñame, vamos a leerlo y después acompáñame a orar de nuevo. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estando ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos hablas, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos guía, tu palabra nos llena de consejo y nos llena de tu dirección, Señor. El día de hoy prepara nuestra tierra, prepara nuestros oídos para escuchar tu palabra, Señor, para poder meditar en tu palabra y poder escuchar tu verdad, tus principios, Señor, y que ellos transformen nuestras vidas, que ellos den fruto en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Gracias por eso, gracias por tu fidelidad al hablarnos y gracias por tu iglesia que está aquí, Señor. Amén. Bueno, entonces la semana pasada terminamos la alimentación de los 5,000. Ahí nos quedamos. Fue este milagro de multiplicación. Jesús alimenta a más de 5,000 personas de unos panes y unos peces. Y estudiamos sobre esta prueba que vivieron sus discípulos, de conocer que Jesús era suficiente. Y en medio de esto terminó el milagro hablándonos de que la multitud ve una oportunidad de promover a Jesús como rey. Israel ve un movimiento, este grupo de personas dicen: bueno, vamos a empezar una revolución, necesitamos un rey, y ven a Jesús como el líder del movimiento. Este es el contexto donde termina este milagro. Entonces Jesús, en vista de eso, nos dice la palabra que Él decide enviar a sus discípulos rumbo a Capernaum, cruzando el mar de Galilea. Ellos solos los mete a un barco y Él despide a la multitud, calma un poquito este alboroto, despide a la multitud y se retira al monte a orar. Ahora, esto que te platico no lo dice Juan, lo dicen los evangelios paralelos. Si tú puedes ver en tu Biblia, en los evangelios siempre va a haber en algunas historias textos paralelos de otros evangelios que cuentan la misma historia. Ahora, como un pequeño apunte, sin desviarme a eso, los evangelios, cuando tienen esto, comúnmente los relatos pueden variar en algunos aspectos, y esto no quiere decir que se contradigan entre ellos, más que nada quiere decir que se complementan. Son apuntes diferentes. La Biblia como libro misionero, ya lo hemos visto en algunos otros temas. Mateo mucho más enfocado a los judíos, Lucas más enfocado a los romanos, Lucas a los gentiles, Marcos a los romanos, y Juan mucho más enfocado en mostrar la deidad de Jesús. Y como te digo, es muy interesante cuando tú te topes con una historia del evangelio que tenga unos versículos paralelos a otro evangelio contando la misma historia, poder movernos y ver cómo complementan toda esta historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Y por eso te lo platico, porque nos vamos a mover un poquito entre Mateo, Marcos y Juan para ir llenando toda esta historia y estos detalles que tal vez Juan no mencionó, que otros evangelios sí mencionan. Ahora, como forma muy práctica y recalcando esto, es como si fuera la misma noticia, la misma verdad, el mismo milagro, pero en 4 diferentes noticieros. Cada uno a una audiencia diferente le dará un enfoque distinto a cada una de las historias. Entonces, esto es lo que sucede y vamos a ir complementando para ver un poquito de detalles en otras historias. El día de hoy, en el texto, vamos a ver 4 puntos, 4 verdades a la luz de la historia. Y acompáñame entonces a Mateo 14, 22. Nos habla de que los discípulos van al otro lado del mar y se topan con una tormenta. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar
en la barca e ir delante de él. Entonces, Juan no nos lo había dicho, Mateo y Marcos, que prácticamente lo dicen igual, nos dicen que fue Jesús quien hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él, mientras él despedía a la multitud y ya despedida la multitud, subir al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, Juan nos dice que esto comienza al anochecer. Mateo nos dice que ya de noche es cuando Jesús logra estar solo. Y si te fijas ahí sí nos vamos a mover a Marcos. Marcos nos dice que es hasta la cuarta vigilia, o sea ya de madrugada, Marcos 6:48, que los discípulos están remando. Entonces han avanzado alrededor de la mitad del camino, llevan 4 o 5 kilómetros remando, pero llevan horas, agotados van en esto. ¿Por qué? Porque van contracorriente. Los versículos nos indican que ellos van nadando contracorriente. Entonces se encuentran en esta tormenta que los va a llevar a entender el primer principio que quiero explicar. Entonces, la Biblia nos habla de diferentes tormentas. Hay diferentes tormentas. Hay tormentas a raíz de rebeldía. Un caso que podemos ver es el de Jonás. Jonás se rebeló, no quiso obedecer a Dios y él entra en una tormenta que azota el barco hasta que la gente del barco dice: bueno, vamos a tirar a Jonás por la borda y que Dios deje de azotar este barco. Entonces hay diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas que tú vas a vivir a base de, tal vez, como te decía, de rebelarte, tal vez de un pecado, tal vez por tomar una decisión a la ligera o una decisión de una manera tonta, por no consultar a Dios. Y otras veces en la que yo me quisiera enfocar es esta misma, es que otras veces simplemente suceden dentro de nuestra vida cristiana. Y este es el punto número 1. El cristiano vive tormentas, el cristiano vive pruebas que no necesariamente tienen que ver con algo pecaminoso o alguna rebeldía. Ellos, por ejemplo, están haciendo lo que Dios les mandó. En el contexto de los 3 evangelios nos indican que esto sucede en el mismo día de la alimentación a los 5,000. Entonces acaba esto, han visto milagros, llevan cestas aún de pan, han visto la provisión de Dios, acaban de salir de esta prueba, Dios alimentó a 5,000 y en ese mismo día, maravillados y gozados, Dios los mete en un barco, Jesús los mete de nuevo en un barco donde entran a una tormenta. ¿Por qué? Porque así pasa. A veces, aún obedeciendo, aún siguiendo las cosas que Dios te ha mandado, vas a toparte en una prueba o en una tormenta. Primera de Pedro 4:12 dice: hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a la que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Pedro nos dice: no se sorprendan en la prueba, no está sucediendo nada extraño. Oye, pero es que yo no he estado haciendo nada malo, yo he estado siguiendo a Dios, he estado cumpliendo lo que Dios me ha mandado. Puedo realmente reconocer que yo no he hecho nada. Y de repente empiezo a tener problemas en el trabajo. De repente empiezo a batallar con mi hijo al que siempre le he predicado el evangelio. De repente pasa una enfermedad. Y empezamos como cristianos a tener pruebas que nos hacen sorprendernos, extrañarnos, pues ¿qué hice? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y Pedro nos dice: es parte del cristiano. Las pruebas es parte de la vida cristiana, la tormenta es parte de la vida cristiana. Y bueno, muchos podemos haber escuchado esta frase que tal vez hasta retumba en ese tipo de momentos. Bueno, cuando a mí me predicaron el evangelio, me dijeron: el cristianismo es toda felicidad, no pasa nada. En el cristianismo vas a ser feliz y una vez que tú recibes al Señor y pones tu confianza en Él, no va a pasar nada, todo es felicidad. Y sabes, no te mintieron, pero te la platicaron incompleta. Porque sí, ciertamente, si tú pones tu fe en Jesús y confías en su salvación, todo va a ser felicidad, pero cuando mueras. Te la dijeron incompleta. Realmente cuando nosotros partamos con el Señor, todo va a ser felicidad. Pero aquí en la tierra, no, aquí en la tierra dijo Jesús que vamos a tener aflicción, pero que podemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Entonces, no nos extrañemos, no nos saquemos de onda.
si nos encontramos en una tormenta, no es que estés haciendo algo malo, no porque estés, ponía este ejemplo en la reunión pasada, y no porque estés supongamos que vas manejando y empieza a llover, y entonces todo se empieza a nublar, y aquí en Monterrey es horrible cuando llueve. No porque se presenten estas pruebas quiere decir que algo hiciste mal, no voy en el camino correcto, empiezas a dudar de tu fe, tal vez nunca creí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué decisión mala tomé? No, simplemente son tormentas. Y aquí en Monterrey simplemente se inunda porque pues así es Monterrey. Y entonces en el cristiano vive estas pruebas y se vuelve complicado porque así es la vida del cristiano. Dios desea tratar con nosotros a través de las pruebas. Ahora, el punto número 2 al que voy con esto, entonces Dios tiene un propósito. La prueba tiene un propósito para nosotros. Jesús acaba de probarlos en la multiplicación. ¿Pasaron el examen? No, lo vimos la semana pasada que no confiaron en que Dios era suficiente. Felipe dijo, no tenemos dinero, y no era lo que Jesús les estaba preguntando. Entonces, en este mismo día en el que ellos reprueban, Jesús de inmediato los mete al bote, los mete al barco y los pone en otra prueba. Qué importante o qué raro puede sonar para nosotros, mejor dicho, un maestro de esta forma, un maestro en el que repruebas y para por completo, te vuelve a explicar las cosas y te vuelve a poner un examen. Comúnmente tú y yo no tuvimos ese maestro en la escuela, ese maestro no existió. Si tú reprobaste, pues te retrasaste y ya verás si repites año o qué sucede. Bueno, tal vez, tal vez el apunte, solo los que hacen homeschool tienen esos maestros tan buenos que paran todo y otra vez, a ver hijo, te voy a explicar de nuevo para que puedas pasar el examen. Jesús es así, Jesús es ese maestro bueno que frena todo. Reprobaste, pues bueno, te vuelvo a explicar y otra vez vas a pasar por un examen. Y es a través de las pruebas que los discípulos van a entender aquí que Jesús es suficiente y que Jesús tiene el control siempre. Juan nos dice que la multitud respondió al milagro, como te decía, con un movimiento mesiánico, emocionándose, pensando, bueno, hay una vacante de rey, necesitamos quien nos libere de los romanos. Y vieron en Jesús, al grado que dice que quisieron apoderarse de Jesús para ponerle por rey. Entonces, yo quiero pensar que esto afectó también a los discípulos. Que los discípulos empezaron a tener en mente, bueno, pues si Jesús va a ser rey y este es el Mesías que como Israel estamos esperando, que nos libere de los romanos, pues bueno, si Él va a ser rey, ¿quién de nosotros va a ser primer ministro? Tal vez Judas empezó a decir, bueno, yo voy a ser tesorero. Tal vez Simón Zelote dijo, bueno, pues yo manejaré la seguridad, tengo un ejército, puedo volver a retomar el tema de los celotes. Todo esto empezó a invadir su mente. No es raro, lo puedes imaginar, estamos en épocas electorales, con una campaña en su cabeza. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a tomar todo esto? Y Jesús toma la decisión de decir, no, vamos a quitar todo esto de sus cabezas, vamos a alejarnos. Esto no es el plan de Dios. Entonces los mete en este bote y los aleja. Dejen de estar pensando en campañas, dejen de estar pensando en qué pasará. No es el método, no es la forma. Jesús sabía que no era el propósito del Padre ir a hacer cumplir la liberación de Israel a través de una revolución de esa forma. El plan de Dios es que Él venía por algo más importante y era liberarnos del pecado. Es importante tener esta claridad de que caminas dentro de la voluntad. Y si tú te fijas, Jesús la tuvo a raíz de estar constantemente en oración. Entonces, en medio de la prueba, estate constantemente en oración. Siempre acércate a qué es lo que Dios desea decirte. Jesús constantemente se apartaba a orar para encontrar dirección del Padre. En este momento también busca ir solo al monte a orar por sus discípulos, a orar por dirección para Él. Y las peores decisiones que vamos a tomar en una tormenta es cuando las tomamos y luego buscamos que Dios sea el que las bendiga. Lo correcto es buscar a Dios y que Dios nos diga qué decisión es la que debemos de tomar. Entonces, viene esta pregunta, si tú estás en una prueba, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta prueba que yo estoy pasando? Ahora, volviendo a la historia, para ellos no fue fácil. Como te digo, llevaban horas y habían avanzado apenas la mitad del camino. Ellos eran pescadores, ellos conocían este mar. Ellos habían
navegado en este mar a todas horas, en todos los horarios. Ellos eran pescadores, conocían, y a pesar de todos sus intentos, a pesar de haber tenido otras tormentas, ellos no podían. La tormenta parecía mucho más grande de lo que ellos podían llevar, y tenían un plan. Ellos querían llegar a Capernaum y están a la mitad, ya no pueden, no les daba el tiempo, estaban agotados. Dice Marcos 6:48 que remaban con gran fatiga, y también da otro apunte, que Jesús les veía. Dice Jesús viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Entonces, en resumen, no porque seas hijo de Dios no vas a tener problemas en tu vida, pero puedes tener la certeza de que hay un propósito y que Dios está viéndote y te salvará. Y esto nos lleva al punto número 3. No temas, reconoce a Jesús en medio de la tormenta. El punto número 3 es que podamos reconocer a Jesús en medio de la tormenta y no temerle. Dice el versículo 19: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, Juan 6:19, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Juan dice que era Jesús, pero los otros evangelios nos dejan ver que en un principio no sabían que era Jesús. Dice Marcos 6:49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Mateo igual nos platica que ellos pensaron que era un fantasma y dieron voces de miedo. Ahora, ellos no le tienen miedo hasta ahorita a la tormenta, pero sí algo se apodera de ellos en miedo cuando no reconocen a Jesús. Y sabes, cuando estás en medio de una tormenta, necesitas mantenerte enfocado para poder reconocer a Jesús. Jesús se va a acercar a ti en medio de la tormenta. Jesús está viéndote. Jesús ha vivido todo este proceso con ellos. Él los mandó, Él los veía desde el monte, los veía remar, los veía fatigados, y entonces Él se acerca y ellos no pueden reconocerle porque están llenos de temor. Entonces, una forma en la que tú vas a poder reconocer al Señor es no temer. Recuerda que Él está ahí, que Él está cuidándote, y no temas. Él está en control de todo lo que está sucediendo. Miedo. Otro ejemplo del miedo es en Mateo 14:28. Nos platica una historia que los demás evangelios no nos platican, que es que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo es lo que sucede cuando tú empiezas a poner tu vista en las circunstancias alrededor en vez de lo que Jesús ya te dijo. Y fe es lo que sucede cuando tú pones a Jesús encima de estas circunstancias. Si te fijas, Pedro tiene fe. Él da un paso y tiene una fe realmente asombrosa, porque no es como que ya se había calmado la tormenta. O sea, la tormenta seguía. Y en la tormenta andando, porque Juan nos dice que es hasta que Jesús se sube al bote que calma la tormenta, con las olas azotando, Pedro da un paso al agua y empieza a caminar. Él realmente tiene fe. Escuchó a Jesús: ven. Jesús no le dijo ni siquiera que iba a flotar. Jesús nomás le dijo: ven. No sabía él que iba a caminar encima del agua. Confió, tuvo fe, pero al momento que él empezó a ver las circunstancias alrededor, dudó de lo que Jesús le había dicho. Entonces el concepto aquí es: mira a Jesús, obedece lo que Jesús ya te ha dicho. En medio de la prueba, Jesús ya te ha hablado. En medio de la tormenta, Jesús ya te ha hablado. Mantente en lo que Dios te ha hablado. Eso es la fe. Tomar el siguiente paso pensando en que Dios ya te ha hablado, Dios ha sido fiel, y confía en que va a pasar lo que Jesús quiera que pase. Fe es confiar en Dios por encima de todas estas circunstancias. En cambio, nosotros muchas veces en medio de la tormenta decidimos en qué sí y en qué no confiar en Dios. Y cuando empezamos a ver
muy, muy turbia la tormenta. Tenemos miedo cuando, siguiendo el ejemplo que te daba de manejar en lluvia, pues tal vez lo único que necesitas es prender los limpiaparabrisas y volver a notar por dónde vas, qué Dios te ha dicho, qué Dios ya te ha hablado, y seguir las indicaciones que Dios te ha dicho. El miedo te va a hundir como hundió a Pedro, porque el miedo es una visión sin la provisión de Dios. El Salmo 56:3 dice: el día que temo, yo en ti confío. Y es David expresando que hay temor, ¿sabes? No dice yo nunca tengo miedo. Dice, el día que temo, yo decido confiar en el Señor. O sea, el miedo se va a presentar, pero tú decides cómo lo vas a afrontar. Si lo vas a atacar con lo que Dios ya te ha hablado, con las verdades de su palabra, o vas a dejar que el miedo te hunda. Entonces, mejor escoge confiar en Dios en medio de la tormenta. Él está ahí contigo, Él no te va a desamparar ahí. Punto número 4. La prueba trae un fruto. Entonces, dice el versículo 21, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Ahora aquí se presenta otro milagro. En el relato de Juan dice que apenas Jesús subió a la barca, llegaron. Ahora iban a la mitad de camino. Pero cuando Jesús entra a tu barca, cuando tú reconoces, se siente el avance. Ahora sí que ya sientes que todo lo que hiciste empieza a tener un resultado, que ya puedes llegar a donde Dios te está llamando. Cuando tú le das entrada a Él a tu barca, ves este milagro de que realmente avanzas. La prueba empieza a tener un fruto. Otro fruto que se ve es en Mateo, en el mismo relato, mismo milagro. Dice Mateo 14:32 que ellos subieron a la barca, habla de Pedro y Jesús, y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. La fe de ellos creció. Es el resultado de esta prueba. La fe de ellos creció y creció en adoración, y veían aún más hermoso al Señor. Y si tenían dudas de por qué Jesús no quería ser rey, pasa esto y dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces prepárate para que en esta prueba tú puedas ver aún más grande al Señor, aún más hermoso al Señor, y pueda resultar en adoración de otros. Al ver tu ejemplo también, adorar al Señor, que pueda ser para gloria de Dios la prueba que tú estás pasando, y para que también de ti nazca esta adoración que necesitamos. Marcos 6:51 habla igual de que al subirse, cuando se calmó el viento, se asombraban de en gran manera y se maravillaban. Un testimonio a través de lo que fue esta prueba para los demás. Se maravillaban, y Dios quiere usarte en tu prueba. Tiene un propósito de gloria, de alabanza para Él, de testimonio para Él. Y es importante, ¿sabes? En medio de la prueba, tú y yo somos los que necesitamos adorar a Dios. No es Dios el que necesita nuestra adoración. Somos tú y yo los que necesitamos en ese momento adorar a Dios, y que eso nos dé perspectiva, que eso nos cambie la visión y que nos ayude a mantenernos en esta carrera cristiana. Primera de Pedro 1:7, y con este punto ya vamos terminando este punto y terminando el mensaje. Primera de Pedro 1:7 dice: sea hallada nuestra fe que resulta en alabanza. Entonces, qué importante que nuestra fe en medio de la prueba pueda ser hallada en una alabanza para gloria de Dios. Y me gustaría terminar repasando estos 4 puntos, ampliando un poquito Primera de Pedro 1. Ahora vámonos a agarrar el 6 y el 7 de nuevo. Y ahí vamos a repasar, vas a notar los 4 puntos que yo te acabo de mencionar, las 4 verdades que Dios desea que el día de hoy tú comprendas y recuerdes cuando estés en un momento de prueba. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, viene hablando de la salvación. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, primer punto, el cristiano vive pruebas. Nos dice aquí
que hay diversas pruebas. Es parte de nuestra vida cristiana tener pruebas. Y hagámonos a esa idea de que es parte de cómo la vida cristiana funciona. Número 2, dijimos que hay un propósito, y aquí nos dice, si es necesario, tengas que ser afligido. Entonces nos habla de un propósito. Es necesario que pasemos por pruebas. Hay un propósito. Dios desea cultivar en nosotros una fe, avivarla, que cuida, en medio de la prueba cuida la fe actual, pero la mantiene viva. La mantiene viva mientras está en prueba. Punto número 3. Jesús está al pendiente de nosotros. Jesús está con nosotros. Él está en medio de nosotros en la prueba y debemos no temer. Aquí es cuando nos dice que como el oro que entra a ser probado para quitar las impurezas del oro. Entonces estos artesanos que mueven con el oro, lo meten, lo funden, están ahí y están al tanto del fuego. No se les debe de pasar, tienen que tener un punto, y así en medio de la prueba Jesús está observándote y está viendo qué está sucediendo, está con un ojo en el termómetro y cuidándote siempre en todo momento. Es el punto número 3. Y el último, que es otra vez de nuevo el fruto de esta prueba, dice que resulta en alabanza y gloria y honor en revelación de Jesucristo. 4 puntos, 4 verdades que hemos visto el día de hoy, que Dios desea que meditemos, y si tú te encuentras en algún momento de prueba, sea algo de bendición para ti, sea algo de ánimo, pensar que Dios tiene un propósito dentro de esto. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, y Dios desea glorificarse en medio de tu prueba. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias porque nos has dejado tus enseñanzas y nos has dado tantos ejemplos a través de tu palabra, de personas que han pasado por pruebas y han resultado victoriosos al confiar en ti, al poner su confianza en ti plenamente, Señor. Y hemos visto la gloria y hemos sido bendecidos a través de sus vidas. Gracias por eso, Señor. Y ayuda a nosotros tener esta perspectiva, tener este fruto en nuestras vidas, Señor. Poder entender a través de la prueba que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Que si tú eres nuestro pastor, aunque estemos en una tormenta, pues en aguas de reposo nos vas a pastorear, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres suficiente, que tú tienes control y que tú sigues teniendo cuidado de nuestras vidas. Aunque se vea fuerte la tormenta, tú estás con nosotros. Gracias por eso, Señor, y gracias por tu palabra. Amén.